Solitario, ese épico atracador de bancos de la crónica negra española que tuvo durante tantos años al país en vilo. Un gran observador y maestro del disfraz. Son algunas de las características que hacen tan curioso a este personaje, que estuvo prófugo de la justicia desde 1995 hasta su detención en 2007. 16 años después de su caída, mucha gente recuerda a este atracador como una especie de Robin Hood moderno. De hecho, ha marcado tanta tendencia que cada vez que sale un atracador en la tele que lo hace individualmente, lo acaban llamando el solitario de algo. Pero ya saben que solitario solo hay uno, y ese es Jaime Jiménez Arbe. Y claro, si tú también has jugado Payday 2, seguro que tienes una idea de la adrenalina, de lo que se siente. Pero, ¿quién es el solitario en verdad? ¿Y cómo era ese modus operandi que le permitió cosechar tantos éxitos? Jaime Jiménez Arbe, el famoso atracador de bancos entre la década de los 90 y el 2000, conocido como el Solitario, fue detenido en Figueira de Foz, en Portugal, en una operación conjunta entre la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Portuguesa. Acababa una trayectoria delictiva que había comenzado en 1993 cuando atracó una caja de ahorros en Ademuz, Valencia, llevándose un botín de 468.000 pesetas. Una pasta en esos tiempos, y curiosamente fue la única vez que fue acompañado. Desde entonces había dejado un reguero criminal por casi toda la geografía española, que incluso se había saldado con 3 muertos, 2 guardias civiles asesinados por disparos en Castejón, Navarra, y un policía local que falleció en Castellón, en Valencia, y después de una refriega de disparos entre policías y el delincuente, Jiménez Arbe llegó a ser el objetivo número 1 y una obsesión para los agentes, y a día de hoy cumple condena en prisión. No está previsto que pise la calle hasta que pase los 70 años de edad. El periodista de sucesos Manuel Marlaska y el escritor de la novela Lorenzo Silva y el ilustrador Cristóbal Fortúnez han unido sus fuerzas para recrear esta historia criminal que alcanzó también un importante hueco en los medios de comunicación. El resultado es un libro que se llama Solitario, el caso de un criminal que mantuvo a España en vilo, editado por Random Comics. Una novela gráfica trepidante que sigue el ritmo de la investigación minuciosa de las fuerzas de seguridad del Estado y cuyas imágenes le dan un plus de interés, como un largo reportaje aderezado con las técnicas de la narrativa novelesca. Sumergirse otra vez en el sumario y ver el detalle de la investigación ha sido muy bonito como trabajo periodístico, confiesa Lorenzo Silva. Ver cómo se trabajaba desde 1995 hasta 2007 y cómo fue evolucionando la investigación, cómo le van poniendo un nombre, un apellido, una casa, cómo lo siguen, lo escuchan, lo ven y finalmente lo persiguen y lo capturan. Comentó Manuel Marlaska al diario El Confidencial. El escritor Silva también alegó que el Solitario era un atracador profesional que solo había cotizado 2 días en su vida laboral y el dinero de los atracos no iba precisamente a un banco de alimentos, ya que lo empleaba para vivir bien sin trabajar. A ver, pequeño paréntesis, gente. Dice este escritor que Jaime Jiménez Arbe usaba el dinero de esta forma. Vale que no estuviera bien lo que hacía, no es legal, pero cierto es que era muy bueno planificando y gestionando el dinero. Porque teniendo la opción de vivir bien sin trabajar, ¿qué necesidad hay de estarte jodiendo con un trabajo que no soportas, que odias y que probablemente no estuvieras ahí si no fuera por el dinero? La realidad de muchos de nosotros, gente. Durante mucho tiempo fue muy cuidadoso con su modus operandi y solo atracaba en las cajas de ahorro de los pueblos hasta que se planteó retos más grandes. Conocía muy bien las salidas de los itinerarios, planificaba perfectamente cada golpe, y el hecho de que tuviese tanta movilidad hacía muy difícil su seguimiento. Y aún así miren que para la época que era ya usaba pelucas, barbas postizas, por lo que podemos decir que en cierto modo era un atracador adelantado a su época. Cabe decir que Jiménez Arbe ha dicho en juicios que él no es un atracador de bancos, sino un expropiador de estos. Por supuesto, pasó mucho tiempo hasta que se empezaron a relacionar los casos y no empezó la investigación en serio hasta que, en 2004, el Solitario asesinó a 2 guardias civiles cerca de Navarra.
en un crimen que al principio se relacionó con la banda terrorista ETA, pero que enseguida se descartó por el modus operandi de este. Ahora sería muy difícil que en pleno 2023 se repitiese un caso como el de Solitario. Aunque las colaboraciones entre policía y guardia civil no son fáciles, ya todo está lleno de cámaras por todos los sitios, teléfonos que nos ven, escuchan y actúan de GPS allá donde vamos. O también, como dijo el coronel Pedro Baños en una entrevista en The Wild Project, que es la época donde más tecnología tenemos, pero que también es la época donde menos intimidad hay debido a esta. Hasta aquí lo de hoy, gente. ¿Qué les ha parecido? ¿Creen que algún día volverá a resurgir un atracador de este calibre? Muchas gracias. Cuéntame qué te ha parecido en la caja de comentarios. ¿Les gustaría que hicieran más vídeos de la crónica negra española? Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrescuro TV. ¡Nos fuimos!